Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Cuando vi los resultados de la prueba de ADN, sentí como el suelo se abría bajo mis pies y el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor en cuestión de segundos. El papel temblaba en mis manos mientras mis ojos recorrían una y otra vez aquellas palabras que no podían ser reales, que no podían estar diciéndome lo que yo creía entender. El test era claro, sin espacio para dudas ni errores. Tommy y su abuelo no compartían parentesco, lo que significaba que David, mi esposo, no era el padre biológico de mi hijo. El silencio en la habitación era insoportable. Una pausa mortal antes de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Mi suegro fue el primero en reaccionar, apartándose de mí como si de repente fuera alguien a quien no reconocía, como si me hubiera convertido en una extraña de la noche a la mañana. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad, furia y desprecio, mientras sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hijo? Espetó con una voz cargada de veneno, rompiendo el aire con su acusación directa, sin siquiera considerar la posibilidad de que algo pudiera estar mal con la prueba. Miré a David, mi esposo, buscando en su rostro algún rastro de duda, alguna señal de que confiaba en mí, de que al menos intentaría escucharme antes de condenarme. Pero lo único que encontré en sus ojos fue una herida abierta, una mezcla de rabia y traición que lo hacía parecer un hombre irreconocible. Dime que esto es un error, murmuró con la voz entrecortada, como si se aferrara a una última esperanza de que todo aquello no fuera cierto, de que de alguna manera el destino le estuviera jugando una broma cruel. Di un paso hacia él, intentando tocar su brazo, pero él se apartó con un movimiento brusco, como si mi contacto lo quemara, como si mi sola presencia lo enfermara. No hay error, gritó mi suegra con los ojos encendidos de furia, golpeando la mesa con ambas manos. Esa prueba lo dice todo. Ella nos ha estado mintiendo durante años. Mi respiración se aceleró mientras miraba alrededor, viendo cómo la familia de David me rodeaba con miradas de desprecio, como si de repente fuera la peor persona del mundo, como si todos los momentos felices, las risas compartidas y los años de matrimonio no significaran absolutamente nada. Nunca engañé a David, dije con toda la firmeza que pude reunir, sintiendo como el miedo y la desesperación empezaban a abrirse paso dentro de mí, como si un abismo se hubiera formado entre mi esposo y yo, y cada segundo que pasaba nos alejara más. No sé qué ha pasado, pero juro que Tommy es su hijo. Pero nadie me escuchaba. Nadie quería escucharme. ¿Nos crees estúpidos, Laura? Escupió mi suegra con una risa amarga, cruzándose de brazos con aire desafiante. ¿Cómo puedes pararte ahí y seguir mintiéndonos en la cara? Intenté buscar alguna explicación lógica, algo que pudiera justificar lo que estaba ocurriendo. Pero mi mente era un caos de pensamientos desordenados y mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me explotaría en el pecho. Tenemos que repetir la prueba, dije con urgencia, mirando directamente a David, rogándole con la mirada que no me dejara sola en esto, que al menos me diera la oportunidad de demostrar que yo no había cometido ninguna traición. Puede haber un error, algo salió mal, esto no tiene sentido. Pero David no respondió. Solo se quedó ahí, con los ojos clavados en el suelo y las manos apretadas en los costados, como si estuviera luchando contra una tormenta interna, como si no supiera si debía creerme o no. No necesito otra prueba para saber lo que ya es evidente, dijo con voz apagada, cada palabra como un cuchillo directo a mi pecho. Tommy no es mi hijo. Mi estómago se hundió con una sensación helada, como si todo el aire se hubiera escapado de mis pulmones, como si en ese momento todo se hubiera terminado para mí. David, por favor, susurré. Pero él alzó una mano para silenciarme, su rostro endurecido por la decepción y el resentimiento. No quiero escucharte más, dijo con frialdad, su voz firme como una sentencia. No sé quién eres, Laura. No sé qué más has estado ocultándome todo este tiempo. Mi suegra sonrió con satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento durante años, como si disfrutara verme caer, como si siempre hubiera sabido que en algún momento yo traicionaría a su hijo. Empieza a hacer tus maletas, dijo con una crueldad escalofriante. No tienes nada más que hacer aquí. Las palabras me golpearon como una bofetada, dejándome sin aliento, sin fuerzas, sin nada. Todo lo que había construido con David, todo lo que creí que era sólido, se desmoronaba en cuestión de minutos por una prueba de ADN que no tenía sentido. Y entonces lo entendí. La ciencia estaba en mi contra. No importaba cuánto gritara mi inocencia. No importaba cuánto intentara explicar lo inexplicable, porque ellos solo veían un papel con un resultado que parecía imposible de refutar. Para ellos, el veredicto estaba dado. Yo era una mentirosa, una mujer sin escrúpulos que había hecho pasar a otro hombre como el padre de Tommy durante años. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que nunca había engañado a David. Y si la prueba decía lo contrario, entonces solo significaba una cosa: alguien estaba mintiendo. Así que mientras recogía mis cosas y sentía el peso del desprecio de toda la familia sobre mis hombros, mientras la furia y la tristeza se mezclaban en mi pecho como una bomba a punto de explotar, tomé una decisión. Iba a descubrir la verdad, sin importar lo que costara. ¿Cómo pruebas tu inocencia cuando la ciencia dice lo contrario?
El frío de la noche se filtraba a través de las rendijas de la ventana mientras me sentaba en el borde de la cama de la habitación que había alquilado, sintiendo en cada parte de mi cuerpo el peso insoportable del rechazo, el desprecio y la traición que había caído sobre mí como una avalancha imposible de detener. Desde el momento en que David decidió cerrar la puerta en mi cara y dejarme fuera de la casa que habíamos construido juntos, mi mundo se convirtió en una sombra de lo que había sido. Un lugar hostil donde cada mirada de los que alguna vez llamé familia estaba cargada de odio y cada palabra dirigida hacia mí era un dardo envenenado que me recordaba que, para ellos, yo ya no era nada. Intenté hablar con David más de una vez. Intenté llamarlo, escribirle, buscarlo en su trabajo con la esperanza de que al menos me diera la oportunidad de defenderme, de explicarle que todo esto no tenía sentido, que debía haber otra explicación más allá de la que todos estaban asumiendo con tanta facilidad. Pero cada intento terminó con la misma respuesta fría, con el mismo muro de indiferencia que se hacía más alto con cada día que pasaba. No hay nada más que hablar, Laura, dijo la última vez que logré encontrarlo, su voz dura y su mirada vacía mientras se cruzaba de brazos frente a mí. No quiero explicaciones, no quiero excusas, no quiero que vuelvas a aparecer en mi vida. Mi corazón se rompió un poco más con cada palabra, porque en sus ojos ya no había rastro del hombre que alguna vez me amó, solo había un desconocido que me veía como una extraña, como una mujer de la que no quería saber nada más. Intenté acudir a mis suegros, buscar apoyo en quienes habían sido mi familia durante tantos años, pero todo lo que encontré fue desprecio y acusaciones aún más crueles de lo que jamás habría imaginado. ¿Cómo puedes seguir con esta farsa?, gritó mi suegra cuando me presenté en su casa buscando al menos una conversación. ¿Acaso crees que somos estúpidos? La prueba es clara, la ciencia no miente. Pero yo tampoco miento, grité de vuelta, sintiendo como la desesperación me consumía por dentro, como el peso de sus palabras me hacía sentir pequeña, insignificante, completamente sola en una batalla que parecía imposible de ganar. No tengo idea de por qué la prueba dice eso, pero juro que Tommy es hijo de David. Mi suegro, quien siempre había sido un hombre callado y reservado, me miró con una mezcla de rabia y asco antes de negar con la cabeza y soltar una frase que me dejó sin aire en los pulmones. Deja de insistir, Laura, dijo con voz firme, como si ya no tuviera paciencia para seguir escuchándome. Eres una descarada, una cínica. Si tuvieras un poco de vergüenza, desaparecerías de nuestras vidas para siempre. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero me negué a derramarlas frente a ellos, me negué a darles la satisfacción de verme destrozada, aunque por dentro sentía que ya no me quedaba nada a lo que aferrarme. Horas después, cuando me encontraba sentada en una cafetería sin saber qué hacer, sin saber por dónde empezar a desentrañar la verdad de este infierno en el que me habían sumergido, mi amiga Sofía apareció como un rayo de luz en medio de la oscuridad, con esa expresión de preocupación genuina que tanto necesitaba en ese momento. Esto no tiene sentido, Laura, dijo mientras movía la cucharilla en su café, mirándome con una mezcla de incredulidad y empatía. Si realmente nunca engañaste a David, entonces hay algo raro aquí. No sé qué hacer, murmuré, sintiendo que las palabras apenas salían de mi boca, como si cada vez que intentaba hablar de esto me ahogara un poco más en mi propia angustia. Todos me odian, todos me han dado la espalda. Sofía se inclinó sobre la mesa y tomó mis manos con firmeza, como si quisiera transmitirme algo de la fuerza que a mí me faltaba en ese momento. Hazte una prueba de ADN tú y Tommy, sugirió con seriedad, como si la idea acabara de iluminar su mente. Si la prueba entre David y Tommy dice que no hay parentesco, entonces necesitas verificar si tú realmente eres su madre. Su propuesta me golpeó como un rayo, porque nunca había considerado la posibilidad de que el error estuviera más allá de la conexión entre David y Tommy. Nunca se me había pasado por la cabeza que algo pudiera estar mal en mi propia relación con mi hijo. Eso es imposible, dije en un susurro, pero en el fondo de mi mente, el pensamiento se instaló como una semilla peligrosa que comenzaba a crecer, una duda que nunca antes había tenido pero que ahora se expandía sin control. Yo lo di a luz, Sofía. Lo tuve en mis brazos el día que nació. Entonces, ¿qué pierdes con comprobarlo?, preguntó con una calma calculada, mirándome con intensidad. Si la prueba confirma que es tu hijo, al menos sabrás que la conexión entre ustedes es real. Y si no, entonces tienes un problema mucho más grande. La idea de hacerme la prueba me inquietó profundamente, porque aunque mi corazón no tenía ninguna duda de que Tommy era mi hijo, la situación con David me había demostrado que a veces la verdad no es suficiente, que a veces la evidencia puede decir lo contrario. Cuando salí de la cafetería, sintiéndome más confundida que nunca, mi teléfono sonó con un número desconocido, un tono de alerta recorriendo mi columna vertebral antes de que siquiera contestara la llamada. Deja de buscar respuestas, susurró una voz distorsionada al otro lado de la línea. Una voz baja y amenazante que me heló la sangre en las venas. No quieres saber la verdad. Mi respiración se cortó y mi mano se tensó alrededor del teléfono mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, mientras el miedo se abría paso dentro de mí con una intensidad abrumadora. Colgué la llamada sin decir una palabra, pero en ese momento supe que lo que estaba ocurriendo no era un simple error. No era un malentendido sin importancia. Alguien estaba ocultando algo. Alguien no quería que yo siguiera buscando respuestas. Y lo peor de todo era que,
Por primera vez en mi vida, una duda aterradora se instaló en mi corazón con una fuerza devastadora. ¿Qué pasaría si la prueba de ADN demostraba que Tommy no era realmente mi hijo? El sonido de los papeles deslizándose sobre el escritorio del hospital resonaba en la pequeña oficina donde me encontraba, con los nervios crispados y el corazón latiendo con una fuerza descontrolada mientras mis manos sudorosas revisaban cada hoja en busca de algo que pudiera darme respuestas. Desde que Sofía me convenció de hacerme la prueba de ADN junto con Tommy, mi mundo había cambiado de una manera que nunca habría imaginado, porque la verdad que tanto había buscado terminó siendo una revelación aún más aterradora de lo que jamás había temido. El sobre con los resultados aún estaba sobre la mesa de mi departamento, sin abrir, pero no necesitaba leerlo para saber lo que contenía. Lo supe en el momento exacto en que David me envió un mensaje con solo 3 palabras, frías y llenas de resentimiento, un mensaje que perforó mi pecho como un puñal. Ni siquiera es tuyo. No solo Tommy no era hijo biológico de David, sino que tampoco era mío. Mi respiración se aceleraba con solo recordar la sensación de vacío que me consumió cuando vi aquellas palabras en la pantalla de mi teléfono, cuando comprendí que toda mi vida como madre estaba construida sobre una mentira, cuando entendí que, de alguna manera inexplicable, el niño que había llevado en mi vientre durante 9 meses, el niño que había sentido moverse dentro de mí, el niño que nació entre mis brazos y al que amé con cada fibra de mi ser desde el primer segundo, no era realmente mi hijo. Y si él no era mi hijo, entonces en algún lugar del mundo había otro niño que sí lo era. La enfermera que me había permitido acceder a los registros del hospital me miraba con incomodidad desde su escritorio, como si pudiera sentir la desesperación que emanaba de mi cuerpo, como si estuviera esperando que yo explotara en cualquier momento al encontrar algo que no debía estar ahí. No puedo garantizar que encuentre lo que busca, murmuró, pasando las hojas de una vieja carpeta con movimientos lentos y calculados. Estos archivos son de hace 5 años, muchas cosas han cambiado desde entonces. Pero yo ya no confiaba en nadie, ni en las explicaciones fáciles ni en las respuestas vagas que parecían construidas para ocultar la verdad en lugar de revelarla. Solo necesito ver los nombres de las mujeres que dieron a luz el mismo día que yo, respondí, con la voz más firme de lo que realmente me sentía. Y quiero saber si hubo algún reporte de irregularidades en la maternidad en esas fechas. La enfermera me lanzó una mirada incómoda antes de empujar hacia mí un formulario impreso con una lista de nacimientos, sus fechas y los nombres de las madres que habían ingresado a la sala de partos aquel día. Mi mirada recorrió la lista con rapidez, mi corazón golpeando con fuerza dentro de mi pecho mientras buscaba mi nombre, el momento exacto en que mi vida cambió para siempre. Y ahí estaba, en la fila con la fecha y la hora exacta en que recordaba haber dado a luz. Pero justo debajo de mi nombre, en la fila siguiente, encontré el de otra mujer que había dado a luz el mismo día, a una hora casi idéntica a la mía. Clara Mendoza. Tragué saliva con dificultad mientras sentía que mis manos temblaban sobre el papel, porque aunque no conocía ese nombre, aunque nunca lo había escuchado antes, una parte de mí sabía que esa mujer tenía que estar conectada con todo esto de alguna manera, que la respuesta que tanto había estado buscando comenzaba con ella. ¿Sabe algo sobre esta paciente? Pregunté en un intento de sonar calmada, pero la enfermera evitó mi mirada, su incomodidad aumentando con cada segundo que pasaba. No puedo dar información sobre pacientes antiguos, respondió con un tono nervioso, recogiendo los papeles de la mesa con una rapidez que solo me confirmó que había algo que no querían que supiera. Si necesita más datos, debe solicitar acceso por vía legal. Pero yo no tenía tiempo para esperar trámites legales ni permisos burocráticos, porque cada minuto que pasaba sin respuestas era un minuto en el que mi verdadero hijo seguía perdido en algún lugar, creciendo en una familia que no era la suya, viviendo una vida que nunca le perteneció. Salí del hospital con la sensación de que alguien me observaba, con la certeza de que cada paso que daba me acercaba más a una verdad que no iba a gustarle a nadie, con la angustia de saber que nada de lo que había creído cierto lo era realmente. Cuando llegué a casa, con el documento aún temblando en mis manos, marqué el número de David con el estómago hecho un nudo, esperando que, al menos por un instante, pudiera escucharme sin dejarse consumir por la rabia que sentía hacia mí. ¿Qué quieres ahora?, respondió con una voz áspera y cansada, una voz que no era la de mi esposo, sino la de un hombre completamente roto. David, tienes que escucharme, supliqué, sintiendo como la desesperación comenzaba a estrangularme la garganta. Tommy no es nuestro hijo porque algo pasó en ese hospital, porque alguien cambió a los bebés y no sabemos por qué. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que creí que había colgado. Pero entonces escuché su respiración pesada, su mente procesando lo que acababa de decir. ¿Me estás diciendo que esto no fue un error?, preguntó finalmente, su voz más baja, más temerosa, como si una parte del no quisiera conocer la respuesta. Cerré los ojos por un instante, sintiendo la verdad golpeándome con toda su fuerza, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de admitir. No lo sé, susurré, sosteniendo el documento con el nombre de Clara Mendoza entre mis dedos. Pero voy a averiguarlo. Y en lo más profundo de mi mente, una pregunta oscura y aterradora comenzó a formarse con la fuerza de un trueno. ¿Fue un error? ¿O alguien cambió intencionalmente a los bebés? Las calles del barrio donde vivía Clara Mendoza estaban casi vacías cuando me estacioné frente a su casa,
Una construcción pequeña con pintura desgastada y un jardín descuidado que parecía abandonado. Mi corazón latía con fuerza mientras mis manos sudorosas se aferraban al volante, sintiendo que cada segundo que pasaba me acercaba un poco más a la verdad que había estado buscando desesperadamente. Había conseguido su dirección con más dificultad de la que imaginaba, pero ahora que estaba aquí, no podía permitirme dar marcha atrás. Bajé del auto y caminé hasta la puerta con pasos inseguros, sintiendo como un nudo de ansiedad se formaba en mi estómago mientras levantaba la mano para tocar. Di 3 golpes firmes y esperé, intentando controlar la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en mi cabeza, intentando prepararme para lo que fuera que esta mujer tuviera que decirme. Después de unos segundos, la puerta se abrió lentamente, y una mujer de cabello oscuro y mirada desconfiada apareció en el umbral, con la expresión cansada de alguien que estaba acostumbrado a recibir malas noticias. ¿Clara Mendoza? Pregunté con voz tensa, intentando sonar serena a pesar de la agitación en mi interior. Ella me estudió en silencio durante unos instantes antes de asentir levemente, sin mover un solo músculo de su rostro. ¿Quién eres y qué quieres? Respondió con una frialdad evidente, como si estuviera lista para cerrar la puerta en cualquier momento. Soy Laura Montenegro, dije sin rodeos, sintiendo como su rostro cambiaba sutilmente al escuchar mi apellido. Necesito hablar contigo sobre el hospital donde dimos a luz hace 5 años. Su reacción fue inmediata. Sus ojos se abrieron con un destello de pánico y su postura se volvió tensa, como si acabara de escuchar algo que había estado intentando olvidar durante mucho tiempo. No sé de qué hablas, murmuró rápidamente, sacudiendo la cabeza y dando un paso hacia atrás. Debes estar equivocada. Por favor, Clara, insistí, adelantándome un poco para evitar que cerrara la puerta. Sé que algo pasó en ese hospital. Sé que nuestros hijos nacieron el mismo día y que hay algo que nos están ocultando. No quiero hablar de eso, exclamó con un tono desesperado, cerrando los ojos con fuerza como si mi sola presencia la hiciera revivir algo que había intentado enterrar. Por favor, déjame en paz. Sentí que el aire se volvía más pesado a mi alrededor, porque su reacción no era la de alguien que ignoraba la verdad, sino la de alguien que la conocía demasiado bien y temía enfrentarse a ella. ¿Por qué te niegas a hablar? Pregunté con un hilo de voz, sintiendo que la respuesta estaba a punto de revelarse ante mí. ¿Es porque sabes lo que realmente pasó? Clara me miró con lágrimas en los ojos, respirando agitadamente como si estuviera a punto de derrumbarse, pero en lugar de responder, sacudió la cabeza y cerró la puerta de golpe, dejándome sola en el porche con la certeza de que estaba escondiendo algo. Con el corazón latiendo violentamente en mi pecho, me giré para regresar al auto, pero antes de que pudiera subir, mi teléfono sonó con una llamada inesperada. Miré la pantalla y sentí que la sangre se me helaba al ver el nombre de Isabel, mi suegra. Respiré hondo antes de contestar, sabiendo que cualquier cosa que ella tuviera que decirme no sería nada bueno. Laura, dijo con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que tenía un tono de advertencia oculto bajo la superficie. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Isabel, respondí con dureza, sintiendo la rabia ardiendo en mi pecho. Sé que pasó algo en ese hospital, sé que alguien manipuló los nacimientos y voy a descubrir la verdad. El silencio al otro lado de la línea se prolongó por unos segundos antes de que ella suspirara pesadamente, como si estuviera hablando con una niña caprichosa que no quería obedecer. ¿Por qué sigues hurgando en cosas que no te conciernen? Preguntó con un tono más frío, dejando caer cualquier fingimiento de amabilidad. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, Laura. ¿Cómo puedes decirme eso? Exploté, incapaz de contener la ira que me consumía. Estamos hablando de mi hijo, de mi familia, de la vida que me arrebataron sin que yo lo supiera. Lo que pasó, pasó, respondió con frialdad, sin inmutarse ante mi dolor. Tienes un niño sano, una vida estable. Deberías aceptar las cosas como son y seguir adelante. Sus palabras me dejaron sin aire por un momento, porque por primera vez desde que todo esto comenzó, tuve la certeza absoluta de que ella sabía más de lo que estaba admitiendo, de que su silencio no era indiferencia, sino complicidad. ¿Tienes algo que ver con esto? Pregunté en un susurro, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Sabías lo que estaba pasando en ese hospital? Laura, dijo con voz grave, bajando el tono hasta convertirlo en una advertencia. No sigas con esto. Y luego, sin darme oportunidad de responder, colgó la llamada, dejándome con la piel erizada y la sensación de que estaba más cerca de la verdad de lo que nunca había estado. Esa noche, mientras revisaba una y otra vez los documentos del hospital en mi departamento, mi teléfono volvió a sonar, pero esta vez era un número desconocido. Dudé por un instante antes de contestar, con el corazón latiendo violentamente en mi pecho. «¿Hola?», dije con la voz tensa, preparándome para cualquier cosa. Del otro lado de la línea, una voz masculina y grave habló en un tono bajo, como si estuviera asegurándose de que nadie más lo escuchara. «Tienes razón en sospechar», susurró. Lo que pasó en ese hospital no fue un error. Mis dedos se tensaron alrededor del teléfono mientras el aire se volvía espeso a mi alrededor, como si cada palabra pronunciada por aquel desconocido estuviera a punto de abrir una puerta que no podría volver a cerrar. «¿Quién eres?», pregunté con el corazón en un puño. «Yo era enfermero en ese hospital», respondió,
su voz cargada de algo que sonaba a culpa. Y sé exactamente lo que hicieron con tu hijo. El mundo pareció detenerse en ese momento, porque ya no había ninguna duda en mi mente, porque la verdad estaba ahí, esperando ser descubierta, porque todas las piezas de rompecabezas finalmente estaban encajando de la peor manera posible. ¿Y si el cambio de bebés no fue un accidente? El sobre marrón descansaba sobre la mesa de mi departamento como si fuera una bomba a punto de estallar, como si su sola presencia pudiera cambiar mi vida aún más de lo que ya había cambiado en las últimas semanas. Había llegado sin remitente, sin ninguna nota que explicara su contenido, solo una dirección escrita a mano en la parte frontal y mi nombre en tinta negra, como si quien lo envió supiera exactamente lo que estaba buscando, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para dejarlo en mis manos. Mis dedos temblaban cuando rompí el sello y deslicé los documentos y fotografías en la mesa, con el corazón latiendo con una violencia que amenazaba con dejarme sin aliento. Mis ojos recorrieron la primera hoja con rapidez, tratando de procesar lo que estaba viendo, tratando de encontrar sentido en los nombres y fechas que ahora parecían gritarme una verdad que nunca había estado preparada para enfrentar. Había registros médicos, certificados de nacimiento, entradas y salidas del hospital en la fecha exacta en que di a luz, pero lo que realmente hizo que mi estómago se contrajera fue la última hoja del expediente. Una lista de visitantes aquel día. Y ahí estaba su nombre. Isabel Montenegro. El aire se escapó de mis pulmones cuando vi con absoluta claridad que mi suegra había estado en el hospital el día que di a luz, que había estado presente en el mismo pasillo donde me separaron de mi hijo, que de alguna manera había estado involucrada en algo que hasta ahora parecía un error, pero que cada vez se veía más como una acción premeditada. Mi mente se llenó de preguntas que ardían como fuego dentro de mí. Porque si Isabel estaba en ese hospital, si tuvo acceso a la maternidad el día en que mi hijo nació, entonces esto no había sido un simple error médico, sino un acto intencional, una manipulación calculada de los hechos. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando recordé la advertencia que me había hecho por teléfono, la manera en que intentó convencerme de que dejara de buscar respuestas, el tono frío y amenazante con el que me había dicho que aceptara las cosas como eran. Y entonces lo supe con absoluta certeza. Ella sabía lo que había pasado. Sin perder tiempo, llamé a David con manos temblorosas, sintiendo que esta vez, por fin, él tendría que escucharme, que ya no podía seguir negando que algo oscuro se escondía en su familia. Tienes que venir a verme, dije con la voz quebrada en cuanto contestó. Tengo pruebas de que tu madre estuvo en el hospital el día en que nacieron los niños. El silencio al otro lado de la línea fue pesado, como si la información tardara en asentarse en su mente, como si la idea de que su madre estuviera implicada en todo esto fuera demasiado para procesar. Eso no puede ser posible, susurró finalmente, pero su voz ya no tenía la misma seguridad con la que me había rechazado antes, ya no sonaba como el hombre convencido de que yo era la única mentirosa en esta historia. Está en los documentos, David, insistí con la desesperación de alguien que sabe que la verdad está a punto de revelarse por completo. No es una suposición, no es una teoría. Es un hecho. Hubo otra pausa antes de que soltara un suspiro pesado, uno que sonaba más a derrota que a enojo. Nos vemos en una hora. Cuando David llegó, tenía el rostro tenso y el cuerpo rígido, como si estuviera preparándose para recibir un golpe que no sabía si podría soportar. Me observó en silencio mientras yo extendía los documentos sobre la mesa y le señalaba la línea donde aparecía el nombre de su madre, donde quedaba registrado que ella había ingresado a la zona de maternidad aquel día. Dime que esto tiene otra explicación, murmuró con voz tensa, sin apartar la vista del papel, como si leyéndolo lo suficiente pudiera cambiar la realidad de lo que tenía frente a él. No la tiene, respondí con dureza, viendo cómo sus facciones se contraían por la angustia. Tu madre estuvo allí, David. Y ahora tienes que preguntarte qué estaba haciendo en ese hospital mientras yo daba a luz. David cerró los ojos y apretó los puños con fuerza antes de soltar un susurro que casi no escuché. Dios mío. Pero la pesadilla no había terminado. Apenas unos minutos después, mientras David intentaba procesar lo que acababa de descubrir, llamaron a la puerta. Caminé con el estómago revuelto por los nervios, con la sensación de que algo más estaba por suceder. Y cuando abrí, encontré otro sobre en el suelo. Lo recogí con cuidado, con una sensación de déjà vu que me hizo estremecer, y lo abrí con manos temblorosas, sacando las fotografías que contenía. Y entonces, el mundo entero dejó de moverse. Eran imágenes borrosas, tomadas desde la distancia, pero en ellas podía verse claramente a un niño pequeño jugando en un parque, un niño con el cabello castaño claro y los ojos oscuros, un niño que tenía mi misma sonrisa, mi misma expresión cuando miraba con curiosidad lo que lo rodeaba. Era mi hijo biológico. Mis piernas temblaron y sentí que el aire se volvía irrespirable mientras pasaba las fotos una tras otra, viendo cómo ese niño corría, jugaba y reía sin saber que su verdadera madre estaba aquí, desesperada por encontrarlo. ¿Qué es eso?, preguntó David, acercándose con el rostro pálido mientras yo le pasaba las fotos con manos temblorosas. Lo vi tragarse su propio horror mientras miraba cada imagen con el rostro desencajado, mientras comprendía que esto era real, que ese niño estaba vivo y que había estado creciendo en algún lugar sin que nosotros lo supiéramos. Pero antes de que pudiera decir algo, mi teléfono sonó.
Lo levanté con la respiración entrecortada y vi un número desconocido en la pantalla. Contesté con un nudo en la garganta, esperando una respuesta, esperando algo que me indicara quién me había enviado esas fotos. Estás jugando con fuego, Laura. La voz del antiguo enfermero sonó tensa y llena de advertencia. Si sigues con esto, lo lamentarás. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la línea se cortó. Y entonces, antes de que pudiera procesar nada, mi teléfono vibró nuevamente con un mensaje de un número desconocido. Déjalo así o perderás más de lo que crees. El miedo se mezcló con la ira, con la desesperación, con la certeza de que esto no había sido un error, de que alguien había orquestado todo desde el principio. David me miró con el rostro desencajado y la voz temblorosa cuando finalmente logró hablar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Apreté los puños con fuerza y sentí que el miedo que había sentido hasta ahora se transformaba en algo más fuerte, en una determinación inquebrantable. Voy a encontrar a mi hijo, susurré con voz firme. No me importa lo que tenga que hacer. ¿Hasta dónde llegarías para recuperar a tu verdadero hijo? El sonido del reloj en la pared marcaba los segundos con una lentitud insoportable mientras me encontraba de pie en la lujosa sala de la casa de los Montenegro, enfrentándome a la mujer que había arruinado mi vida sin remordimientos, a la mujer que había decidido, por su propia voluntad, jugar con los destinos de dos niños inocentes como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Isabel estaba sentada con la espalda recta, su expresión inmutable, su mirada fría como el hielo, como si lo que estábamos a punto de discutir no fuera la revelación de una atrocidad, sino un simple inconveniente familiar. David estaba de pie a mi lado, con los puños apretados y la mandíbula tensa, respirando de manera pesada, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por contener la rabia que hervía dentro de él. Desde el momento en que encontró las pruebas de que su madre había estado en el hospital el día del nacimiento de Tommy, una parte de él había estado negándose a creer lo evidente, aferrándose a la idea de que aún había una explicación lógica, de que todo esto no podía ser más que un error trágico. Pero ahora estábamos aquí, con la verdad tan cerca que casi podía tocarla. Y aunque quería que Isabel siguiera mintiendo, sabía que en el fondo ya no le quedaban más excusas. No sigas con esto, Laura, murmuró Isabel con ese tono altivo y controlado que siempre usaba, ese tono que hacía que cada palabra pareciera un mandato absoluto. No ganas nada con escarbar en el pasado. Dime la verdad. Grité con más fuerza de la que pensé que tenía, sintiendo que mi cuerpo entero temblaba de pura rabia. Dime que tú lo hiciste. Dime que fuiste tú quien decidió separar a mi hijo de mí. Por un instante, un breve instante, vi una sombra de duda cruzar su rostro, una grieta diminuta en su fachada de perfección. Pero fue tan fugaz que apenas tuve tiempo de procesarla antes de que soltara un suspiro y se pusiera de pie con la misma calma escalofriante de siempre. Está bien, dijo finalmente, alisando la falda de su vestido como si la conversación la estuviera aburriendo. Si quieres la verdad, entonces te la diré. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, irrespirable. Tú nunca fuiste digna de esta familia, Laura, dijo con una frialdad cortante, su mirada clavada en mí como si aún creyera tener derecho a juzgar mi valor. Desde el momento en que David decidió casarse contigo, supe que no podía ser la madre de un Montenegro. El impacto de sus palabras me golpeó como una ola helada, dejándome sin aire, sin voz, sin la capacidad de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo? Susurró David, su voz temblorosa, como si en el fondo ya supiera la respuesta pero necesitara escucharla de sus propios labios. Estoy diciendo que protegí a esta familia de una vergüenza irreversible, continuó Isabel con la misma calma despiadada. Que cuando llegó el momento, tomé la decisión que nadie más tuvo el valor de tomar. Mi estómago se contrajo en una mezcla de horror y furia mientras mis manos se cerraban en puños, mientras la certeza de lo que estaba insinuando se hundía en mi mente como un veneno implacable. ¿Tú cambiaste a los bebés a propósito? Pregunté con la voz quebrada, sintiendo como el mundo entero se tambaleaba a mi alrededor. Isabel sonrió levemente, una sonrisa que no tenía ni un atisbo de culpa. No iba a permitir que el futuro heredero de los Montenegro fuera criado por una mujer sin linaje, sin apellido, sin posición, dijo con desdén, como si realmente creyera que lo que había hecho estaba justificado. Encontré a otra familia en el hospital, una que entendió la importancia del sacrificio, una que estaba dispuesta a hacer lo correcto por el bien de todos. El aire se volvió insoportablemente pesado, como si cada palabra que pronunciaba me hundiera más en un abismo del que no había escapatoria. ¿Quieres decir que la otra familia sabía lo que estabas haciendo? Pregunté con la voz temblorosa, sintiendo que la desesperación se abría camino en cada fibra de mi ser. Isabel asintió lentamente, como si no le diera importancia al peso de su confesión. Les ofrecí una cantidad generosa de dinero para que guardaran silencio, admitió con indiferencia. Y lo aceptaron sin dudarlo. David dejó escapar una carcajada amarga, una que sonaba más a desesperación que a burla, mientras se pasaba las manos por el rostro como si intentara despertarse de una pesadilla. Dios mío, mamá, susurró con incredulidad, mirando a la mujer que lo había criado con los ojos llenos de una mezcla de asco y dolor. ¿Cómo pudiste hacer algo tan monstruoso? ¿No lo entiendes, David?
exclamó Isabel, levantando la voz por primera vez, con un destello de furia en sus ojos. Lo hice por el bien de nuestra familia, para proteger nuestro legado, para evitar que tu apellido se diluyera en la mediocridad. Las palabras me quemaban por dentro, como si cada sílaba fuera un hierro candente que se clavaba en mi piel, como si cada frase confirmara lo que más temía. Mi hijo fue arrebatado de mis brazos por el capricho de una mujer que nunca me consideró suficiente. Tomé aire con dificultad y di un paso hacia ella, sintiendo que toda la rabia acumulada en mi pecho estaba a punto de explotar. «Dime dónde está mi hijo», dije con voz firme, sin parpadear, sin permitirme un solo instante de duda. «Dime dónde lo escondiste». Isabel me miró con desdén, con una frialdad que me hizo comprender que no iba a darme la respuesta tan fácilmente. «Es demasiado tarde para eso, Laura», susurró con una media sonrisa. «Tú ya tienes un hijo, ¿no es así?» El aire se congeló en mis pulmones cuando entendí lo que estaba insinuando, cuando la realidad de la situación golpeó mi mente con la fuerza de un huracán. Si encontraba a mi hijo biológico, si lo traía de vuelta a mi vida, ¿qué pasaría con Tommy? El niño que había criado, el que había llamado mamá desde su primer año de vida, el que había abrazado cuando tenía miedo por las noches, el que era mi hijo aunque la sangre dijera lo contrario. ¿Podría simplemente dejarlo atrás? El dilema me partió el alma en dos, me arrancó el aliento, me hizo sentir que estaba atrapada en una pesadilla sin salida. Porque recuperar a mi hijo biológico significaba, inevitablemente, perder a Tommy. ¿Podría Laura abandonar a Tommy para recuperar a su hijo real? El parque estaba casi vacío cuando llegué, con el viento frío de la tarde moviendo las hojas secas sobre el suelo, creando un murmullo constante que hacía aún más difícil controlar la tormenta dentro de mi cabeza. Mi pecho se agitaba con cada respiración mientras mis manos sudorosas se aferraban a la fotografía arrugada en mi bolsillo, la imagen de un niño que aún no conocía, pero que había estado creciendo lejos de mí, ajeno a la verdad que me había consumido en las últimas semanas. Desde el instante en que descubrí que mi hijo biológico estaba vivo, desde el momento en que vi su rostro en aquellas fotos que alguien había deslizado bajo mi puerta, no había podido pensar en otra cosa que no fuera el momento en que finalmente lo vería en persona. Sin embargo, mientras me acercaba al área de juegos donde un pequeño de 5 años corría con una risa despreocupada, sentí por primera vez un miedo real, un miedo profundo y paralizante que me decía que tal vez ya era demasiado tarde para recuperar lo que me habían robado. Me detuve a unos metros de él, con las piernas temblorosas y el estómago revuelto, observando la manera en que reía mientras trepaba por una estructura de madera, su pequeña figura iluminada por la luz tenue del atardecer. No necesitaba una prueba de ADN para saber que era mi hijo, porque en cuanto vi su sonrisa, supe que llevaba mi sangre, supe que era parte de mí, supe que en algún lugar profundo de su ser había una conexión con la mujer que lo había traído al mundo. Pero él no me reconoció. Cuando su mirada se cruzó con la mía por un breve instante, no hubo emoción en sus ojos, no hubo un destello de reconocimiento, no hubo el más mínimo indicio de que yo significaba algo para él. Para él, yo no era más que una extraña en medio del parque, una mujer desconocida que lo observaba con lágrimas en los ojos y un dolor invisible pero latente. «Ese es él, ¿verdad?», susurró David a mi lado, con la voz quebrada por la culpa y la desesperación, con la mirada fija en el niño que, en otro universo, habría sido criado por nosotros, que habría dormido en nuestra casa, que habría dicho mamá por primera vez mirándome a mí en lugar de a otra mujer. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar, incapaz de poner en palabras la mezcla de emociones que me consumía por dentro. Porque sí, ese era mi hijo, el hijo que había dado a luz, el hijo al que le habían robado su verdadera identidad. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí se desgarraba con un pensamiento que no había querido admitir hasta ese momento. Si ese era mi hijo biológico, entonces, ¿qué era Tommy? La pregunta me golpeó como un golpe en el pecho, dejándome sin aliento, porque no importaba lo que dijera la biología, no importaban los papeles ni los registros médicos, no importaban los lazos de sangre ni las verdades científicas. Durante 5 años, había criado a Tommy como mi hijo, lo había abrazado cuando tenía pesadillas, lo había cuidado cuando estaba enfermo, había celebrado cada una de sus pequeñas victorias como si fueran las mías. Y ahora tenía que decidir entre recuperar a mi hijo biológico o quedarme con el niño que había sido mío en todo menos en el ADN. ¿Y si es demasiado tarde?, murmuré con voz temblorosa, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar de mis ojos. ¿Y si lo perdimos para siempre, David? Él no respondió de inmediato, pero su mano temblorosa se aferró a la mía con fuerza, como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Porque sabía que no había respuesta fácil, porque sabía que lo que habíamos descubierto nos había dejado en un limbo del que no sabíamos cómo salir, porque sabía que no importaba qué decisión tomáramos, alguien terminaría sufriendo. Justo en ese momento, mientras observaba a mi hijo biológico jugar sin preocupaciones, sentí una pequeña mano aferrarse a la mía con fuerza. Y cuando bajé la mirada, vi a Tommy mirándome con sus ojos llenos de inocencia, con una expresión de incertidumbre que me hizo sentir un dolor punzante en el pecho. «Mami, ¿por qué estás triste?», preguntó con un tono suave, ladeando la cabeza con preocupación, como si mi angustia fuera algo tangible que él podía sentir aunque no comprendiera la razón detrás de ella.
Mi garganta se cerró y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no romperme frente a él, para no derrumbarme en medio de aquel parque con la realización más devastadora de todas. No importa cuál fuera la verdad, Tommy siempre sería mi hijo. Porque la maternidad no se trataba solo de la sangre o de la genética, no se trataba de compartir un ADN o de llevar el mismo apellido. No se trataba de una prueba científica que dictara quién era quién en esta historia. Ser madre era amar, era proteger, era sacrificar todo por un niño al que habías elegido amar cada día, sin importar lo que dijeran los documentos o los lazos biológicos. No estoy triste, mi amor, susurré, inclinándome para abrazarlo con toda la fuerza que tenía, sintiendo como su pequeño cuerpo se acomodaba contra el mío con la confianza absoluta de un niño que nunca había dudado de mi amor. Pero por dentro, la pregunta seguía retumbando en mi mente como un eco insoportable, como un dilema sin solución, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. La maternidad se define por la sangre o por el amor. El sonido del reloj en la pared marcaba cada segundo con una lentitud insoportable mientras miraba el papel frente a mí. Ese documento que representaba el final de un capítulo de mi vida que nunca imaginé que tendría que escribir. Mis manos temblaban mientras sostenía el bolígrafo sobre la línea en blanco, sintiendo el peso de cada decisión que me había llevado hasta este momento, cada elección que había hecho en un intento desesperado por proteger lo que más amaba. Pero incluso ahora, incluso después de todo lo que había pasado, la pregunta seguía quemando en mi mente con una intensidad que no podía ignorar. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? Habían pasado meses desde que descubrí la verdad, desde que mi mundo se había puesto de cabeza con la confesión de Isabel, desde que me vi obligada a enfrentar un dilema que ninguna madre debería enfrentar jamás. Recuperar a mi hijo biológico significaba, inevitablemente, perder a Tommy, el niño al que había criado, el niño que me llamaba mamá, el niño que era parte de mí en cada forma que importaba. Pero quedarme con Tommy significaba renunciar a mi otro hijo, aceptar que otra familia lo había criado en mi ausencia, que había crecido sin mí, que su primera palabra, su primer paso, sus noches de miedo y sus días de alegría le pertenecían a otra mujer. No importaba qué decisión tomara, siempre habría una parte de mí que se quedaría vacía. Denunciar a Isabel había sido mi única certeza en medio de toda esta pesadilla, el único paso que podía dar sin sentir que estaba traicionando a alguien en el proceso. Sabía que nunca podría perdonarla. Sabía que su arrogancia y su sentido retorcido de la justicia la hacían creer que lo que había hecho era lo correcto, pero la justicia no podía medirse con apellidos ni con linajes, no podía depender del dinero o de la influencia. Lo que hizo no solo me robó a mi hijo, sino que cambió para siempre la vida de dos familias que jamás pudieron elegir su destino. David fue quien la enfrentó primero, quien la miró directamente a los ojos con una rabia contenida que jamás le había visto antes. «No quiero volver a verte nunca más», le dijo con la voz temblorosa, con la determinación de alguien que finalmente había abierto los ojos. «No mereces llamarte madre después de lo que hiciste». La expresión de Isabel no cambió, no hubo lágrimas ni súplicas, solo esa frialdad inquebrantable que siempre había definido su manera de ver el mundo. «Estás siendo ridículo, David», respondió con su tono altivo, con la seguridad de quien aún cree que tiene razón incluso cuando la evidencia está en su contra. «Todo lo que hice fue por el bien de esta familia». Pero David no le dio oportunidad de seguir hablando. Solo negó con la cabeza, se dio la vuelta y salió de su vida para siempre. Las semanas que siguieron fueron extrañas, como si estuviera atrapada en un limbo entre el pasado y el futuro, sin saber exactamente cómo seguir adelante. La familia que había criado a mi hijo biológico, aquellos que habían aceptado el dinero de Isabel a cambio de su silencio, finalmente decidieron entregarlo a una familia adoptiva, personas que realmente pudieran darle el amor y la estabilidad que necesitaba. Cuando me enteré de la noticia, sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, como si una parte de mí hubiera desaparecido para siempre. No pude verlo, no pude despedirme de él, no pude hacer nada más que aceptar que mi oportunidad de recuperarlo se había desvanecido para siempre. Y sin embargo, cada vez que miraba a Tommy, cada vez que veía su sonrisa iluminando la habitación, cada vez que me abrazaba con la misma confianza de siempre, sentía que tal vez, solo tal vez, había tomado la decisión correcta. Porque él era mi hijo, sin importar lo que dijera la biología, sin importar los lazos de sangre, sin importar el destino cruel que nos había puesto en esta situación. Años después, cuando Tommy ya había crecido lo suficiente como para empezar a hacer preguntas, cuando su mente curiosa empezó a notar las pequeñas diferencias entre nosotros, me encontré sentada en su cama una noche, preguntándome cómo explicarle una verdad que yo misma aún no había terminado de aceptar. «Mamá, ¿tú siempre supiste que yo era tu hijo?», preguntó con la inocencia de un niño que todavía creía que todas las respuestas del mundo eran simples y fáciles de entender. Tragué saliva y forcé una sonrisa mientras acariciaba su cabello, sintiendo una punzada de tristeza en mi pecho. «Siempre supe que te amaba», respondí finalmente, porque esa era la única verdad que realmente importaba. Él sonrió con satisfacción antes de cerrar los ojos, acurrucándose bajo las sábanas como si la vida no fuera más complicada que eso, como si el amor fuera suficiente para llenar cualquier vacío, para sanar cualquier herida. Pero mientras me quedaba sentada junto a él en la oscuridad, mientras escuchaba su respiración tranquila y el ritmo pausado de su sueño, la pregunta seguía ahí,
latente en lo más profundo de mi mente. ¿Hice lo correcto? ¿O simplemente encontré otra forma de perder a mi hijo?